Bueno, hoy estoy aquí con Natalie Alviares, abogada y experta en extranjería, fundadora de VCA Firm. Bienvenida, Natalie, ¿cómo estás? Gracias, Leonela. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Natalie, son 20 años dedicándote al derecho. Cuéntame un poco por qué decidiste dedicarte a esta especialidad. Bueno, mira, desde que tengo uso de razón, desde muy pequeña decía que quería estudiar Derecho. O sea, era algo que, de hecho, todos mis hermanos estudiaron el bachillerato de Ciencias y yo en tercer año me empeñé en que me pasaran a un colegio donde hubiese bachillerato por humanidades porque yo era humanista. Pero decirte la razón, pues creo que me gusta defender las causas justas, básicamente, y desde muy pequeña pues lo tenía en la sangre. ¿Y podrías contarme un poco cómo fue ese primer contacto con el derecho? Mira, el primer contacto con el derecho, pues yo empecé a trabajar, incluso antes de empezar a estudiar derecho, en el despacho de unos primos en Barquisimeto. Empecé a ser su asistente, hice recepcionista, pues llevaba documentos a la notaría, al registro, a tribunales, y de allí pues ya toda la vocación que vino después. Paralelamente a mis estudios siempre estuve trabajando y eso pues me dio la versatilidad de manejar lo que he hecho toda la vida. Ok, ¿y cómo vino ese cambio de emigrar a España? Porque entiendo que tienen, bueno, tu esposo y tú tienen un buffet en Barquisimeto. O sea, ¿qué los motivó a venirse específicamente acá a Madrid? Mira, en el 2017 tomamos la decisión familiar y más que nada profesional de profundizar un poco más nuestra preparación académica. Ya habíamos hecho posgrados en Venezuela, en la Universidad Fermín Toro, en la Católica Andrés Bello de Caracas, y ya habíamos llegado como a un nivel bien consolidado en el ejercicio profesional. Yo fui funcionaria judicial, trabajé en el Poder Judicial, luego estuve en el ejercicio y pensamos que era el momento ideal para tomarnos un tiempo como familia y para aprovechar y preparar. Entonces, pues agarramos nuestras maletas, nuestros hijos y nos vinimos a Madrid. Comenzó mi marido, pues empezó a hacer el máster en abogacía internacional. Y ya aquí pues decidimos convalidar la carrera, aplicamos en la Universidad Carlos III de Madrid, nos reconocieron parte del pensum, pues empezamos a estudiar otro. Y afortunadamente pues en Venezuela se quedó el único socio que ha tenido mi esposo, que se encarga de dirigir mientras él no está en las oficinas en Venezuela. Y eso ha permitido que podamos estar en dos países y dos continentes a la vez. ¿Y cómo les afectó esto, por ejemplo, en la dinámica familiar? Porque todo cambio a otro país siempre trae eso, como transformación, adaptación. Cuéntame un poco. Mira, Leonela, fue de verdad que un reto como para todos, como familia, como profesionales, porque paralelamente a los estudios teníamos que ocuparnos de lo que era el tema migratorio por los niños, pues su adaptación escolar, nuevos amigos. Para nosotros también era un mundo totalmente diferente. Teníamos familiares aquí en Madrid, pero en principio como núcleo familiar estábamos solos. Y bueno, yo creo que nos dio muchos beneficios porque nos hizo unirnos más como familia, pero luego frente a muchos retos que nos presentaban, porque en el caso de mi esposo y yo teníamos las madrugadas para estudiar, porque en el día yo era ama de casa, él en el máster, luego luego mamá, y luego en las noches pues tenía que estudiar porque teníamos que hacer la universidad. Entonces fue un poco compaginar todo eso. Los primeros años fueron realmente duros, pero ahora vemos que con mucha satisfacción. Bueno, y en otras oportunidades también has comentado que cuando migraste también tenían conocidos acá que recomendaban sus servicios y hacían trabajos muy puntuales de derecho, ¿no? Sí. Por haber tenido oficinas en Venezuela, ya teníamos clientes consolidados y cuando sabían que mi esposo estaba aquí, pues ya los clientes lo llamaban y puntualmente le requerían algún encargo que podíamos hacer. Estando aquí, ya estábamos estudiando, conocimos a profesores de la universidad que nos orientaron mucho. De hecho, en el máster de Amílcar pudo contactar con un abogado que nos brindó una especie de coworking en su oficina y nosotros desde allí atendíamos a los clientes y bueno, una cosa pues trajo la otra, los clientes venían, se iban satisfechos, los atendíamos, nos recomendaban y ya pues cuando los clientes nuestros saben que estamos aquí, casi obligado que seamos nosotros los que los atendamos.
Vale, yo quiero hablar un poco de cómo fue este proceso para abrir VCA, porque lo hicieron en plena pandemia, de hecho en el 2020, si no me equivoco, sí. Y luego abren en el 2021 en Caracas. Cuéntame un poco de este proceso, porque en plena pandemia no debió haber sido fácil. Bueno, de la pandemia, pues todo fue un poco convulso esos días, porque mi esposo viaja con mucha frecuencia a Venezuela. El estado de la alarma lo decretan aquí en España el 14 de febrero del 2020 y él está en Venezuela. Y yo estoy aquí en Madrid sola con los niños. Nos toca estar separados casi 6 meses. Eran los últimos 6 meses de la carrera. Tuvimos que asistir a clases magistrales, defender tesis, todo de manera telemática. Él en Venezuela, yo aquí en Madrid con los niños. Pero coincidió que yo estaba haciendo prácticas profesionales de la carrera en un despacho de abogados, que me permitió trabajar aquí en Madrid toda la pandemia, incluso los meses más fuertes de febrero y marzo, donde estaba más restringida la movilidad en Madrid, pues yo tenía un salvoconducto del despacho en el que estaba y me permitía trabajar. Cuando Amílcar regresa en julio del 2020, pues ya nos sentamos como familia y ya terminada la carrera, la parte académica, en el despacho donde estaba me habían hecho una propuesta de trabajo y dijimos, mira, algo tenemos que hacer porque estamos viajando, o yo trabajo con otra persona o definitivamente hacemos algo juntos nuestros. Claro. Y es así como nace VCA FIR Madrid en septiembre del 2020. Imagínate. ¿Y cuál consideras que fue el desafío más grande en plena pandemia? O por lo menos para impulsar VCA. Mira, el desafío más grande fue que justo en el momento en que todo el mundo estaba teletrabajando y todo el mundo estaba dejando oficinas vacías por todo Madrid, porque la pandemia te había obligado a teletrabajar, nosotros estábamos buscando oficinas. Entonces era un poco como contrapuesto con lo que estaba pasando. Claro. De hecho, en ese momento teníamos una colaboradora que era una abogada española y ella estaba totalmente opuesta a que nosotros buscáramos un espacio físico. Pero esa oposición fue para nosotros más bien un reto, porque mientras ella más se oponía, nosotros más nos empeñábamos en que teníamos que tener algo nuestro, en que a lo mejor era algo que nos decía que era el momento, porque podíamos buscar el espacio que nosotros quisiéramos, porque había muchas opciones en ese momento en Madrid. Y es así como conseguimos nuestro espacio, que está justo en la calle Alcalá, frente al Retiro, con unas vistas maravillosas. Entonces, desde allí hemos estado muy a gusto y creo que los clientes también se sienten bien en lo que hemos hecho. Sí. Natalie, ¿qué le dirías a esas personas que a lo mejor están pasando por un momento difícil o que quieren migrar para que hagan, porque hay mucha desinformación, ¿sabes? Para que hagan las cosas de manera correcta, para que se asesoren bien, ¿qué les recomendarías? Mira, lo primero siempre, Leonela, que las migraciones tienen que ser planificadas. Tú tienes que tener objetivos claros, centrarte en metas cortas, largo, a mediano y a largo plazo. Nuestras metas estaban, cuando nos vinimos, pues muy definidas. A corto plazo era que América terminara el máster en abogacía internacional, a mediano plazo surgió la carrera, a largo plazo la nacionalidad y la instalación del despacho. Entonces íbamos logrando las metas y eso nos daba esperanza de que estábamos haciendo las cosas bien, de que manteníamos un plan constante, de que le dábamos tranquilidad a nuestros hijos porque las cosas se iban logrando en el justo preciso momento. Eran las cosas que se iban logrando. Y mi consejo es ese, primero que se planifiquen, luego que mantengan el plan, porque en toda migración hay por supuesto altos y bajas, pero si tú tienes el norte definido, vas a saber que tienes que perseguirlo. Sí, y uno tiene que informarse mucho sobre las leyes en otros países. El que tienes que empadronarte, el tema del CEPE, todo lo que es la parte legal para tú estar bien y con todo en orden, creo que me parece demasiado importante. Correcto, definitivamente, aunque hablamos el mismo idioma, hay cosas muy distintas. Entonces, lo ideal es informarse y tratar de hacer las cosas bien. Yo creo que al final te compensa y todo lo que recibes, lo que vas a cosechar va a ser producto de tu actividad, de tu constancia, de perseverar. Todos los días nos levantamos con el optimismo de que las cosas van a estar bien, que estamos haciendo lo correcto, porque además es que es lo que hemos hecho en 20 años. O sea, improvisar, a lo mejor nos ofrecieron 1000 franquicias que pudiéramos invertir o reinventarnos y hacer. Y es verdad que el venezolano es resiliente y se adapta a las circunstancias,
Pero ya te digo, yo lo tengo en las venas del abogado. Yo creo que es mi esposo en las venas y en todo su ser. Sí. Entonces, hacer otra cosa distinta creo que no estaba con nosotros. Natalie, ¿cómo te proyectas en el futuro a nivel personal y también con VCA? Mira, a nivel personal estoy tranquila, estoy en paz, estoy viendo a mis hijos crecer y estoy muy satisfecha de lo que han sido, se han convertido en unas personas muy maduras y muy responsables y espero que sigan así. A nivel profesional, VCA sigue creciendo, han sido 4 años muy intensos. Hemos crecido, el espacio se nos está quedando un poco pequeño. Qué bueno. Y yo creo que en unos próximos meses, creo que no muy lejanos, la idea del despacho va a seguir expandiéndose aquí en Madrid. Hay un plan corporativo de mi esposo y su socio en Venezuela y luego yo anexo aquí en Madrid, que la firma crezca a lo mejor a Estados Unidos, porque pues hay lazos y conexiones que son innegables entre ahora Venezuela, Europa y puede ser Miami, por ejemplo. Entonces no descartamos todavía seguir internacionalizando más la firma. Ay, maravilloso, qué bien. Bueno, yo voy a romper esta conversación ahora sí con una dinámica, ¿vale? Yo te voy a decir una frase y tú tienes que completarla con lo primero que se te ocurra. Bueno, ¿Sí? Intentamos. ¿Comenzamos? Comenzamos. Mi pasión por el derecho me enseñó que Hay que ser justo. cuando pienso en mi familia siento Bondad. el desafío más grande en mi carrera ha sido Volver a estudiar después de 20 años de graduado. si pudiera darme un consejo a mí misma hace 10 años sería Las cosas llegan en su justo momento. mi mayor satisfacción profesional. Volver a ejercer derecho en un país diferente a Venezuela. En los momentos de incertidumbre siempre me acuerdo de Que hay que tener fe. me gustaría que la gente me recuerde como. Una persona buena. Para finalizar, ¿a qué le diría sí sin pensarlo 2 veces? Un plan con mis hijos. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho que te gustaría que te hiciera? Bueno, me gustaría que las personas supieran que nuestro servicio es humano, que nosotros tratamos de ser cercanos, que la profesión del derecho es una profesión que a veces nos aleja de los sentimientos y el abogado está visto siempre como el malo, el fuerte, y nosotros queremos ser algo más para nuestros clientes, queremos ser compañía, queremos escucharlos, tratamos siempre de escuchar. Muchas veces van al despacho y a lo mejor no van a escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero sí se van a sentir escuchados. Okay. Y eso es lo que tratamos de hacer. No, gracias Natalie, estoy demasiado feliz de haberte tenido acá. De verdad que me encantó esta conversación, siento que a nivel de información está súper completa, aparte que van a conocer a una Natalie súper abierta, súper espontánea y que bueno que nos estás contando una historia que la verdad inspira bastante. No, muchas gracias a ti por la invitación, Leonela, por darnos espacio en tu programa. De verdad que qué bueno que existan personas venezolanas que están dándole a conocer al mundo lo que estamos haciendo aquí desde España. No, claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación.